36. ¿De qué va a depender que yo asigne un número de ranuras? Pues sí se podría, yo lo dije más que nada porque, pues por ¿Por el... qué es el primer número? A ver, ¿por qué es el primer número? Muy bien, pero ¿por qué yo tener de diámetro interior, verdad? Porque si yo tengo un diámetro interior, otra vez, si tienen ahí reglitas o lo que tengan, de 4 pulgadas de 10 centímetros, pues entonces no le puedo poner más que 12 ranuras. Y si voy creciendo el diámetro, fíjense la observación, si voy creciendo mi diámetro, pues me voy a pasar a 24, o me voy a pasar a 36, o me voy a pasar a 48. ¿Por qué? Porque voy teniendo mayor diámetro. Entonces, la asignación del número de ranuras, vamos a empezar con las más pequeñas para los diámetros más pequeños y nos vamos a ir creciendo conforme los diámetros nos permitan alojar un mayor número de ranuras. Por eso les dije que es un concepto geométrico. Yo le dije ahí, pues si no le pongo cuánto vale de ahí, pues no le puedo poner el número de ranuras. Güey. Si les dije yo en la clase, es un 72 ranuras, caray, pues ese ya me cabe en cierto diámetro interior, ¿verdad? Los que midieron ahí cuando fueron al taller ya levantaron un número de ranuras, un diámetro interior, una longitud total de esos núcleos que ustedes inspeccionaron. Bien, entonces lo siguiente sería después proponer un determinado número de ranuras que sea siendo de la tabla del 6, ahora sí que quepan en el diámetro interior de un estator. Y efectivamente, usted me dice 12, bueno, pues entonces hago mi cálculo, ¿verdad? Si me quedan 12 ranuras acomodadas en mi perímetro, pues con ese me voy, ¿verdad? Y si ya creció, a lo mejor caben 24, pero ¿cómo lo hago? Pues por tanteo, ¿no? Por tanteo. Entonces, otra vez es tener la visión de cómo vamos a movernos. Muy bien. El ejemplo que voy a poner fue un ejemplo real, entonces se los voy a plantear tal y como se me consultó. Una persona que me conocía, me dijo, ¿me puede apoyar para diseñarme un devanado de estator? Dije, ¿por qué? Le dije, ¿por qué que no trae su estator? ¿Qué? Dijo, es que me llegó sin bobinas. El estator me llegó sin bobinas, el motor no traía bobinas de estator. Esto es muy común, o sea, no es ni de qué espantarse. ¿Por qué? Porque actualmente los, los talleres o los lugares cuando extraen cobre, el cobre lo revenden, ¿verdad? Y ahorita con el precio del cobre, pues sacan un dinerito extra, este, vendiendo el cobre. Entonces, hay veces que los mismos usuarios, pues quitan el cobre, al cabo lo van a mandar a arreglar y entonces lo venden por su cuenta y ingresan un dinerito, ¿verdad? Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los datos o punto de partida para diseñar ese caso? Entonces voy a poner aquí el planteamiento como ejemplo, ¿verdad? Dice, ejemplo, a ver, ejemplo, ok. Me dice, cálculo de vanado estator, solicitud, calcular, cálculo de un devanado de estator para motor sin devanado estator. Muy bien. O sea, ahí está, ¿no? Ya. O sea, necesito que me calculen un devanado para un motor que no trae devanado de estator. Muy bien. Entonces, datos, obviamente,
tenemos que partir de los datos como los que ahorita se les pusieron a ustedes. Son 150 HP, 460 V, 180A, 180A, 3550 RPMs, ranuras 48. O sea, al tener el núcleo solito, pues ya con todas las ranuras y me pone ranuras 48. Medidas, ¿verdad? Otra vez, medidas. Longitud, estator, 385 milímetros. Diámetro interior, 220 milímetros. Y ya, esos son los datos. Fíjense cómo, otra vez, viendo la figura, ¿verdad? Bueno, pues él ya no tiene que hacer nada porque ya seleccionó el diseñador original de ese motor, lo puso con 48 ranuras, es correcto, en la tabla del 6, es compatible, ¿verdad? Ese 48 es compatible con 2 y con 4 polos, ¿verdad? Ese es 48. Con 6 sería compatible el 48. ¿A qué le llamo compatible? A que el 48 entre el número de polos sea un entero. 48 entre 6 es 8. un entero, sí, y ese entero entre 3 también sea compatible, ¿verdad? Sí, pero no Pues ya es. no fue, ya no lo fue. Entonces es compatible entre 2 y 4, pero con 6. Entre 8 polos, Sí, sí. sí, Es ¿verdad? Sí, sí, posible. porque entonces ahora sí, tengo 8 polos, puedo tener 6 ranuras por polo, ¿verdad? O sea, cuando yo divido 48 o el número total entre el número de polos, me dan ranuras por polo. Bueno, 48 entre 6, 48 entre 8 me da 6, y eso entre 3 fases me da 2 ranuras por polo por fase, 2 bobinas por polo por fase si el devanado fuese imbricado. Bueno, pues entonces ya sé que ese valor es correcto y es compatible porque este motor en particular es de 2 polos, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué, qué, qué harían ustedes para empezar? ¿Qué harían ustedes? Eh, Tienen que pa- poner, sí, para dígame. establecer el número de polos. No, yo no, el número de polos ya está ahí, pues es 2 polos. ¿Qué harían ustedes para empezar a diseñar ese devanado? Pues empezar a sacar, por ejemplo, ranuras por polo por fase. ¿Está bien? ¿Ya? O sea, son 48 entre 2, 24 24. entre 3, 8. 8 ranuras por polo por fase. O sea, los grupos van a ser de 8 bobinas. Cada grupo va a tener 8 bobinas. Ya, ¿qué más va a ser? Acuérdense, ya les mandé la guía para el procedimiento de diseño, ¿verdad? De un devanado. ¿Qué les va a decir su ecuación de número total de espiras? Es el número total de espiras, ¿verdad? Pues eso les va a decir su ecuación del número total de espiras, como va en el ejemplo, pues les va a decir cuántas espiras necesita cada bobina, ¿verdad? Esa es la conclusión de ese procedimiento. Necesitas tantas espiras por bobina. ¿Y qué Y otra cosa necesitan? la ¿Qué otra densidad del cosa flujo necesitan? magnético polar. Claro, sí, en ese procedimiento viene que ese número de espiras se va a calcular asignando una densidad de campo magnético. Por eso les dije, o sea, ¿qué sabemos de esto? Bueno, pues que vamos a asignar una densidad
En el entrehierro, una delta G, una densidad, una BG o densidad de campo magnético en el entrehierro. Muy bien. ¿Qué más? Piense cómo necesitamos algo que es práctico, ¿verdad? Que va a ser práctico. Por ejemplo, pues las medidas de las ranuras ya existen. Cuando ya se abre esto, bueno, pues ya tengo la medida. Esto ya sé que este equipo tiene esas ranuras. Mi pregunta es, ¿cuánto cobre le cabe a esta ranura? Pues depende. Estaría, a ver, espérame, ¿estaría definido esa cantidad de cobre? Yo no le puedo meter más cobre a esa ranura, ¿verdad? Físicamente, o sea, ya tengo las medidas, ya sé que esta longitud es de 385 milímetros, ¿ok? Y este diámetro es de 220 milímetros, sí, ese es el tamaño. Bien, pero ¿cuánto cobre le cabe? Pues entonces lo primero que yo le pedí es, y se le tenía que pedir, y lo tenía que entender, era hacer una prueba que se llama prueba de inserción de alambre magneto. O sea, inserten todo el alambre magneto que le pueda caber a esa ranura, obviamente poniéndole su papel aislante y su cuña de cierre, ¿verdad? No nomás así. O sea, le ponen aíslan la ranura, le van metiendo los hilos, cortan hilos en forma de rectas, ¿no? O sea, cortan alambre magneto, recto, y nomás le están mete y mete y mete y mete hilos a esa ranura aislada, y luego su cuña la tapan y dicen, entonces se llama prueba de inserción de hilos. Entonces el señor le dije, a ver, hazme una prueba. Entonces puse, aquí voy a poner prueba, se requiere una prueba de inserción, de hilos de alambre magneto, de alambre magneto, ¿ok? Y le dije, ¿con qué calibre tú quieres trabajar? No, pues yo quiero trabajar con el 14. Acuérdense que ya sabemos que es 14, 15 o 16 para estos tamaños de motores. Bien, entonces me dice, yo quiero trabajar, bueno, pues métele. Entonces me dice, ya como resultado de esta prueba, me dice, se le metieron 74 hilos del número calibre número 14. No le cabe más cobre, ¿verdad? Lo retacó de cobre, le contó, son 74 hilos, calibre número 14. Punto. Ya no puedo meterle más. Ahora, el diseño del devanado va a ser cómo va a separar esos hilos, ¿verdad? Si es de doble capa, pues va a ser la mitad para un costado de bobina y la otra mitad superior para el otro costado de bobina. Sí, ya separé esos hilos entre dos costados, ¿verdad? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues separar el costado inferior entre el número de espiras por bobina. Por eso le dije que tienen que tener mucha creatividad en estas cosas para hacer el seguimiento de lo que estoy diciendo. O sea, ya no voy a poder poner más cobre. Ya no voy a poder diseñar con los amper conductor. No. Ya tienes un cobre con determinada área. Esos hilos no los puedo crecer. Obviamente no los voy a disminuir. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues entonces calcular las vueltas por bobina para subdividir el total de conductores por costado entre el número de vueltas que me pida mi cálculo del devanado. Por eso les dije de tener ya a estas alturas una cierta idea de cómo afrontar o resolver este tipo de cosas. Ustedes van a tener que hacer todo el paso completo, ¿verdad? Hacer su diámetro interior, su longitud, que es la tarea que está, y luego hacer la siguiente asignación, el número de ranuras de estator, hacer la siguiente asignación, cómo van a determinar
el área de cobre de su espira. Bueno, pues, y esa área de cobre va a ser la que va a determinar que la profundidad de la ranura. Ustedes van a proceder al revés, ¿verdad? Primero asignando densidad de corriente a los cobres, a los alambres, ¿sí? Y con esa área, entonces van a ir a dar la profundidad de ranura. Eso es adelantando un poco el trabajo. Bien, entonces ya con esa prueba, bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice su procedimiento? ¿Qué es lo primero que debo de calcular? ¿Qué se calcula primero? Ya checaron el procedimiento, o ahí lo tienen, o Sí, sí, ábranlo, sí, yo no sí. sé. Es ¿Qué se el, calcula? primero es el cálculo de la densidad de flujo magnético polar. El arco polar. Otra vez, tienen que tener muy clarito las cosas. Es el arco o paso polar. Arco o paso polar. ¿Ok? Que es la medida, ¿verdad? Tau P igual a pi por D entre P. Esto es pi. Tienen ahí su calculadora y lo van confirmando. En metros, ¿verdad? El diámetro en metros. 0.220, 0.220 metro son dos polos, entonces entre dos, con su calculadora, ¿cuánto es eso? Lo escriben y lo calculan y me lo dicen. Sí, voy. Todos tienen que sacar ya la calculadora y hacerme estos cálculos en su cuaderno. Es 0.3455. 0.3455 metros. Otra vez, ¿verdad? Me fijo en la figura. Esa medida es el arco de este que cierra de dos polos, es esto. Esto que pinté o repinté en azul, eso es el arco polar de este motor, de este estator, ¿verdad? Es esa medida, 0.3455 de metro. ¿Qué sigue? Segundo paso. Después sigue, El flujo, ¿verdad? El ujú, flujo. Asignar un flujo polar. Asignar flujo polar entre, yo lo voy a poner no como lo pone su manual, lo voy a poner un poquito más bajo, ¿verdad? Porque es un motor, es entre punto 4 y punto 5, entre 0.4 y 0.5 Tesla, que es el Weber por metro cuadrado. Esa es la conversión nada más, ¿verdad? Asignarlo entre 0.4 y 0.5. Ya dijimos que ese 0.5 es del diagrama máximo y al duplicarse por pasar a ranuras, llega hasta 1, 1.2 en dientes o en núcleo y no saturo el núcleo. Otra vez, ya son valores que ustedes deben de retener, que son asignaciones de diseño, por eso dice lo asigno. Bueno, pues entonces lo voy a asignar ahora. El flujo, escribo flujo polar igual a la densidad por el paso, por el arco polar, por la longitud. El arco por la longitud es el área polar interior del estator, ¿verdad? Eso es. Y le pongo valores, paréntesis, 0, voy a asignar con punto 45. Yo agarré un valor medio, como hace rato me preguntaron, bueno, tengo un mínimo y tengo un máximo, bueno, pues le pongo un valor medio y ya, ¿no? Para empezar mi cálculo, ¿ok? Y luego 0. El paso polar, 0.3455, 0.3455, y la longitud 0.385, 0.385. Todo en metros es coherente. ¿Cuánto les da? voy.
Sí, claro, todos, yo no sé los demás si no están haciendo los cálculos y no más están fijando los resultados. Si no validan, pues no están haciendo nada. Me da 0.0598. 0.05, 0.5986, 0.05986 Weber, ¿verdad? Otra vez, esto es, su unidad es el Weber, el flujo polar. En ese arco polar que puse hay un flujo de 0.05986 de Weber, ¿ok? Bien, ¿qué sigue con ese valor? ¿Qué hago? Tienen ahí la guía, ¿qué seguía? Sí, sigue el número de espiras por fase. El número de espiras totales por fase. Cálculo del número total de espiras o vueltas, pues, espiras por fase. ¿Ok? Y esa ecuación es n totales, n igual, otra vez, ya tienen que familiarizarse la famosa ecuación, ¿verdad? E de fase entre 4.44 F por phi por KW. La ecuación de la FEM, ¿verdad? Otra vez la ecuación de la FEM, ¿correcto? Si este devanado lo vamos a hacer otra vez, vieron las conexiones, ¿verdad? Con la conexión delta, entonces aquí le pongo conexión delta, ¿ok? En una conexión delta, el voltaje de fase, ¿a qué es igual? Es igual al voltaje de línea. Pues entonces ya tengo el voltaje de línea 460 volts, 460 volts entre 4.44 por 60, que es la frecuencia, por el flujo que está ahí arriba, 0.05986 por 0.95, es la recomendación para empezar. Ahora sí, son divisiones sucesivas, Son 460 entre 4.44 entre 60 entre 0.05986 entre 0.95. Son divisiones sucesivas con la calculadora. Profesor, perdón, ¿el 0.95 de dónde se obtuvo? Factor de devanado, KW. Sí, pero, o sea, ¿cómo supimos que era 0.95? Está en el procedimiento. Se asigna como 0.95 porque todavía no se calculan el factor de paso y el factor de distribución. Por Sí, eso tiene les dije razón. que es. A ver, si no me están leyendo los documentos que les estoy mandando, pues de nada sirve que se los esté mandando porque los alojan ahí en su archivo y nadie los consulta. Y los van a necesitar, entonces. Yo no puedo estar poniendo aquí todo lo que ya está impreso. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? Otra vez. Estoy viendo, estoy calculando. Son divisiones sucesivas. O sea, álgebra aritmética de esa ecuación. Son divisiones sucesivas. Es 4.0391. A ver, los demás, díganme cuánto es, otro más, porque nomás estoy oyendo uno. Otra vez esa ecuación con la calculadora. 460 entre 4.44 entre 60 entre 0.05986 entre 0.95. No, espere, lo tengo mal. Perdón, ahorita lo A ver, corrijo. otro, quiero oír otro. Treinta punto No treinta y están haciendo seis. nada.
Bueno, otra vez. Todos tienen que hacer las cosas. 30.36 espiras totales por fase. Obviamente lo tengo que redondear, ¿verdad? Lo tengo que redondear a un entero par o impar. Es un entero, ¿verdad? Entonces esto lo aproximo a 30 espiras por fase. Y debo de entender lo que estoy concluyendo, ¿verdad? Estas 30 espiras por fase son mandatorias, son obligatorias. ¿Cómo las acomode yo en el devanado de estator? No puedo más que con estas 30, al recibir mi voltaje de 460 el motor, me va a producir este flujo magnético en la fase del estator. Ese es el concepto de esta ecuación, ¿verdad? Este primer cálculo de espiras por fase es mandatorio. ¿De qué dependió? Revisen de qué dependió. Primero, de las medidas, ¿verdad? Primero, de lo que es el arco polar. Es la primera. Aquí está la primera información del tamaño. Pi por D entre P. Dependió el arco de esa medida y del número de polos. Segundo, ¿de qué depende? De que se asigne una densidad de flujo de 0.4 a 0.5. Se asigne. Esa es una variable de diseño. Bueno, entonces, ¿y de qué dependió el flujo polar? Pues dependió de la densidad, del paso, del arco polar y del A. Pues ahí está la información geométrica, ¿verdad? El tamaño de la máquina. Bien, asignando eso, ya conocido eso, entonces llego a un flujo operativo dentro de mi máquina. Por cada polo de dentro de esa máquina va a tener un flujo de 0.05986. Bien, ¿eso a dónde lo paso? Pues a la ecuación de la FEM. Ahí está la ecuación de la FEM. Punto. Esa ecuación de la FEM no está a discusión, ¿verdad? ¿De qué dependió la FEM, la ecuación de la FEM? Del voltaje aplicado, de la frecuencia, del flujo y del factor de embobinado. Y se acabó. De eso depende ese número de espiras, pero ya sé que lo puedo mover porque puedo ponerlo a 0.4, puedo ponerlo a 0.5, sí, pero ya me da un primer valor mandatorio. Son 40 espiras por fase. Bien, ¿qué me sugieren hacer ahora? La distribución de las espiras La entre bobinas. distribución, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer una distribución 4, pero estoy entendiendo qué tengo que hacer. Distribución de las vueltas totales por fase de las vueltas totales por fase entre los grupos polares, entre grupos polares y bobinas por grupo y bobinas por grupo. Ahora sí es un concepto que físicamente lo pueden entender viendo esa figura. Entonces, ¿qué hago yo? Que les he dicho otra vez, hago un diagramita, ¿verdad? No me pasa nada haciendo un circulito, así, ahí lo hice. Ya sé que el ecuador me parte en dos mi estator. Si dice que es 48, bueno, pues arriba pongo el 1 y abajo el 48. A la derecha pongo el 24 y el 25. Y se acabó, ¿verdad? Es un polo norte arriba y un polo sur abajo. Tengo dos polos. Entonces, ¿qué sigue? Subdividir entre 3 cada polo. Bueno, pues 24 entre 3 es 8, 16 y 24. 8, 16 y 24. Entonces, ¿cuánto tengo yo por grupo? Bueno, como les dije, haciendo la figurita es más fácil hacer esas divisiones y visualizarlas, ¿verdad?
Ya sé que los grupos van a ser de 8. Los grupos polares van a ser de 8. Bueno, si lo pongo en una ecuación, pues se la pongo, ¿verdad? Esto me implica que son ranuras Q, dijimos que era Q, ranuras entre el número de polos y entre el número de fases. Y esto es 48 entre 3, digo, entre dos polos, entre 2 y entre 3. Y esto me da 8. 8, 8 ranuras, diagonal polo, diagonal fase. Lo que hice yo gráficamente con mi circulito, ¿verdad? Lo que hice yo gráficamente con mi circulito, pues es eso. 8 ranuras por polo y por fase. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo esa distribución. Muy bien. Si es un devanado imbricado doble capa y voy a poner dos grupos en paralelo por fase, por dos ramas por fase. A ver, de entrada, el 30 espiras por fase es divisible entre 8 bobinas por grupo. 30 espiras por fase. Claro, entre 8 bobinas por grupo. A ver, otra vez. Aquí tengo 8 bobinas. De la 1 a la 8 son un solo grupo de una fase. Y no necesito 30 espiras por fase. 30 entre 8 bobinas por grupo es divisible. Pues hago prueba, ¿verdad? Otra vez. Espiras, espiras, espiras por grupo de bobinas. 30 espiras por fase. Fíjense cómo es, simplemente es fijarme entre 8 bobinas por grupo. ¿Cuánto es eso? Eso es 3.75. Esto es 3.75, ¿qué? Espiras por fase por grupo. ¿No? Espiras por bobina. Fíjense cómo se tienen que fijar en la figura y la división que estoy haciendo. 30 espiras por fase van a ser 30 espiras. Entre 8 bobinas de mi grupo van a ser 3.75 espiras por bobina. Fíjense cómo tienen que seguir la aritmética nada más. Entonces, eso no lo puedo dar, ¿verdad? No puedo tener 0.75 espiras en una bobina. Entonces, esto lo tengo que aproximar a 4 espiras por bobina. Tienen que seguir muy cuidadosamente lo que estoy calculando y entendiéndolo así, casi con ábaco, ¿no? Este cálculo que era mandatorio, ya viendo las ranuras que yo tengo o las bobinas que van a quedar dentro de un grupo que son 8, pues no me queda otra más que dividirlo entre esas 8 bobinas por grupo. Y al hacer esa división me da esta fracción que no es viable, entonces pongo, y eso lo tengo que separar en 4 espiras por bobina. ¿Qué me va a quedar 4 por 8? Esto me va a conducir a 4 por 8 igual a 32 espiras por fase, que se acerca obviamente a 30 que tenía yo arriba. Fue un redondeo, pues estoy correcto. Se redondeó a 32 o queda finalmente, el real va a quedar en 4 espiras por bobina. A ver, los que están oyendo, los que están nada más analizando, ¿alguna duda? ¿Cómo se hizo esta separación? Ya llegué al número de espiras por bobina, ¿verdad? ¿Alguna Sí. pregunta? Dígame. No, pues ahorita todo me va quedando claro, profe. Bueno, por eso les dije de que lo van visualizando, por eso lo tenía que hacer
a fuerzas así, explicándolo paso a paso, porque así lo van a tener que hacer ustedes, ¿verdad? Ya tengo 4 espiras por bobina. Muy bien. ¿Qué me va a faltar aquí? ¿Qué me va a faltar aquí? Bueno, voy a borrar de este lado. ¿Qué me va a faltar ahí? Pues calcular densidades de corriente, ¿verdad? O sea, esas espiras por bobina, ya dijimos que ya me había dado ahí arriba, otra vez, ahí arriba, ¿cuánto dice que le cupo a la ranura de cobre? Ya tengo A cómo 74 separar. hilos del ¿Ya lo calibre ve? ¿Ya 14. lo ve? ¿Ya lo ve? Entonces ahora sí ya tengo el dato para poder separar a ver, a ver, es que no borra. Tengo que esperar a borrar con el cursor. Bueno, ya borró. Vamos a borrar más. No es tan rápida la borrada. Ahí se la voy a dejar. Ok, conexión delta. Bien, entonces otra vez, ¿verdad? Ya tengo esas 32 espiras o 4 espiras por bobina. Bien, y tengo que le caben 74 hilos del calibre 14. Hagan su dibujito, ¿verdad? O sea, no les pasa nada. Haciendo un dibujito, a ver, no pasa nada. O sea, ahí está la ranura arbitrariamente dibujada. Aquí, al costado superior, al costado inferior. ¿Cuántas tengo arriba? La mitad de 74. ¿Cuánto es la mitad de 74? 37. Tengo 37 del número 14. Y abajo igual, 37 del número 14. Y me está pidiendo 4 espiras por bobina. ¿Qué otra división hago? Perdón, profe, ¿cómo? A ver, ya separé los 74, un costado inferior de 37 y los 14 y uno superior de 37 y los 14, mitad y mitad. Y me dice este cálculo que necesito 4 espiras por bobina, 4 vueltas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dividir esos 37 El entre 4. 37 entre 4, ¿verdad? Tengo 37 hilos por costado, entre 4 espiras por bobina. ¿Cuánto da eso? Pues 9, ¿no? 9.25. 9, pues 9, bueno, aproximo a 9, aproximadamente 9 hilos, número 14 por vuelta. Otra vez, ¿verdad? Cuando va a fabricar estas bobinas va a agarrar 9 hilos en la mano, por eso le llaman ellos hilos en mano. Va a agarrar 9 alambres del número 14 y le va a dar a una bobina 4 vueltas. Se cambia de carreta y le va a dar otras 4 vueltas y así sucesivamente. ¿Cuántas bobinas va a necesitar? 8. Va a necesitar 8 bobinas de grupo. Cada bobina va a tener 4 espiras por esa bobina y cada hilo, esto van a ser 9 hilos del número 14. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí es lo que estoy haciendo físicamente con lo que tengo posibilidades. Bien, ahora viene
las densidades de corriente. Entonces se va a utilizar una conexión 2 delta, porque me dio bien esa dimensión y porque la delta me permite subdividir esa corriente. Entonces hago un diagrama, por eso les dije, o sea, ya tienen que acostumbrarse a sus diagramas eléctricos. ¿Ok? ¿Cómo dibujo esto? Bueno, pues entonces ya sé que van a ser 2 ramas por cada costado de mi delta. Ahí están. Las estoy simplemente como diagrama eléctrico. ¿Ok? Estoy haciendo mi diagrama eléctrico de conexiones internas de espiras. ¿Ok? Ahí está. Ya la tengo. ¿Ok? ¿Cuál es la corriente de la línea? Bueno, pues aquí la voy a pintar en color rojo. La corriente de línea es, el dato ya lo borré, 180 amperes. 180 amperes. ¿Cómo saco la corriente de la fase? Igual a la corriente de línea entre la raíz de 3. La corriente de la línea es 180 entre 1.732. Entonces eso. 180 entre 1.732. 103.923. Entonces 104, ¿verdad? Esto lo aproximo a 104 amperes. Esa corriente de la fase está llegando aquí y luego se bifurca, ¿verdad? Una parte se va para acá, nada más. Entonces, la corriente de la rama es la corriente de la fase entre el número de ramas. ¿Ok? Ahí lo estoy visualizando. Esos son 2, entonces la corriente de la fase es 104 entre 2 igual a 52 amperes. Se lo pongo corriente de fase 104, corriente de rama 52 amperes. Este cálculo lo tengo que hacer, ¿para qué? Pues para encontrar la densidad de corriente dentro de sus conductores. ¿Cómo voy a sacar una densidad de corriente? La corriente de la espira o vuelta entre el área de cobre que tenga esa espira, ¿verdad? Entonces primero necesito sacar el área de cobre. Muy bien, entonces ya tengo 9 hilos del número 14, ¿verdad? Ya sé por la asignación que aquí tengo 9 hilos del número 14. Entonces otra vez con los datos del bobinado, con la tablita que se les mandó, dice el calibre número 14, tengo una área de 2.081 milímetros cuadrados. Es 2.081 milímetros cuadrados. Eso lo multiplico por 19 hilos, por 9 hilos, por 9 hilos. ¿Cuánto le da? 9 por 2.081. 9 por 2.081. Es 18.73. 18.73 milímetros cuadrados. 18.73. Este es el área de cobre de la espira, ¿verdad? Área de cobre de mi espira. Por eso hay que ir entendiéndolo geométricamente, ¿verdad? Este es el área. Ahora, ¿cuál es mi densidad de corriente? Cálculo, densidad de corriente. ¿Ok? ¿Cómo voy a calcular? DI, densidad de corriente igual a la corriente en mi rama entre el área de cobre de la espira, ¿verdad? La corriente de la rama es 52 amperes entre el área de cobre 18.73 milímetros cuadrados. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto fue eso?
52 entre Es 18 2.7764. amperes por milímetro cuadrado, ¿verdad? 2.77 amperes por milímetro cuadrado. Este es el último valor que puedo calcular con lo que llevo, ¿verdad? Ese. El rango, otra vez, van a checar contra lo que ustedes han en su manual, ¿verdad? Dice, el rango para la densidad de corriente, rango aceptable para densidad de corriente de I tiene que estar entre 3 a 4 amperes por milímetro cuadrado. Esto es lo que es aceptable en la industria. Así están todos diseñados, entre 3 y 4 amperes por milímetro cuadrado. Entonces, esta densidad está correcta. Así, esto está correcto. ¿Qué hubiera hecho si me da muy alta la densidad? Pues le tengo que meter un alambre más a la mejor, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a mejorar la densidad? Pues metiéndole un alambre, pero aquí no es necesario, ¿verdad? Aquí me dice, estás en 2 puntos, pues casi estás en el mínimo de 3 amperes por milímetro. Siempre que hagan una validación van a tratar de encontrar estos valores, ¿verdad? Les dije, en densidad de corriente siempre es de 3 a 4. En densidad de flujo, otra vez, de 0.4 a 0.5, para concluir. A ver, preguntas, observaciones, dudas que hayan tenido durante el cálculo. Bueno, todo quedó empalmado por el tamañito de la pizarra. Yo creo que en su computadora están más amplificados estos cálculos. ¿Preguntas? No, profe, no, todo quedó bien claro. Los demás, algo que no hayan entendido, algo que no hayan visualizado en el procedimiento que ahorita hice. Es llevar las cosas con el conocimiento de las variables de diseño, con el conocimiento del cuál ecuación utilicé, pues una mala de la FEM, ¿sí? Todo lo demás fue geométrico, ¿verdad? Y conceptual al hacer este despeje. Así es como van a diseñar ustedes sus devanados, ¿verdad? Lo único que van a hacer es ponerme un número de ranuras. Ahora van a proceder al revés. Van a asignar una densidad de corriente, van a encontrar un área de cobre que se necesite, van a separar esa área de cobre por el número de espiras y eso les va a dar la profundidad de la ranura. El ancho de la ranura y el ancho del diente se van a asignar también de una manera normalizada o más o menos estandarizada. Ancho de diente igual a ancho de ranura. Es una regla, ahora sí que de dedo, y también práctica, una regla práctica. Ancho de diente igual. Si usted me dijo 36 ranuras y tengo el perímetro, porque ya saqué mi diámetro interior, bueno, pues entonces calculo cuánto me quedaría mi paso de ranura. El paso de ranura va a ser el ancho del diente más el ancho de la ranura, se llama paso de ranura. Entonces voy a tener que dividir el perímetro entre 36 y luego mitad va a ser diente y mitad va a ser ranura. Entonces me fijo geométricamente cómo me queda ese paso de ranura. Bien. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces el miércoles estamos nuevamente en sesión, en este mismo horario. Que tengan todos buenas noches. Hasta luego. Vale, profesor, Buenas muchas gracias. noches. Igualmente, hasta Estén luego. bien. Hasta luego.